Paola. Pablo, vamos a presentar a nuestra querida invitada, Paola. Así es, ya tenemos por acá nuestra primera invitada de la noche, desde el extranjero, vecinos de la región, Costa Rica. Estaremos hablando estos minutos con Paola Vega, ella es diputada costarricense. Y bueno, como les adelantamos, vamos a estar hablando acerca de cómo su país ha estado manejando esta situación del coronavirus y de otros temas de interés. Buenas noches, Paola. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el pueblo hermoso de República Dominicana. A las órdenes. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha. Aquí estamos en medio de esta pandemia. Ya. Paola, ¿cuántas veces tú has venido aquí a Santo Domingo? No he tenido la oportunidad de ir ni una sola vez. No, pero prepárate que te vamos a invitar para acá. Yo pensaba que te iba a venir a algunos de los congresos. Bueno, Paola es una hermana costarricense, es politóloga, es una mujer joven, que así como ustedes la ven, es una mujer que tiene muy arraigado lo que es trabajar con temas sociales. Entonces, en principio, antes de meternos en la pandemia, me gustaría un poco que hables de tu background, Paola. ¿Quién eres? ¿Cuáles son los grupos que tú has trabajado? ¿Cuáles son los temas que tú has trabajado en Costa Rica? Básicamente. Bueno, gracias, Yocasta. Bueno, yo pertenezco al Partido Oficialista de Costa Rica, Partido Acción Ciudadana. Es nuestro segundo gobierno en este momento. Tal vez como un poco de contexto, contarles que es el partido que rompió con un bipartidismo que llevaba más de medio siglo en Costa Rica. Usualmente solamente dos partidos gobernaban y se había dado una concentración de poder y una racha de políticas más inclinadas hacia lo neoliberal, hacia la concentración de la riqueza y demás. Es ahí donde el PAC surge en el 2000 como opción alternativa. En el 2000 rompe el bipartidismo a nivel legislativo y hasta el año 2014 logramos conseguir el primer gobierno. Nuestra propuesta pues se basa, es un partido socialdemócrata que cree en una distribución justa de la riqueza. Hemos alcanzado importantes indicadores en ese sentido: reducción de la pobreza, pobreza extrema y mejor distribución. Creemos firmemente en el Estado Social de Derecho, ¿verdad?, que hay que conservarlo, y en una política ambiental y inclusión de género, a grandes rasgos. Como diputada, mis dos ejes son el tema ambiental. Si bien Costa Rica tiene muchos logros en materia ambiental, hoy por hoy no son suficientes y hay que avanzar todavía más algunos temas que me ha interesado. El tema de prohibir definitivamente la explotación de petróleo, reducir el consumo de plásticos, trabajar en combustibles alternativos, en lo que llamamos la transición energética hacia combustibles limpios. Una nueva ley de recursos hídricos, la que tenemos es muy vieja, de cuando Costa Rica solo cultivaba caña y azúcar, por tanto hoy es obsoleta. Y el otro tema donde me he concentrado mucho ha sido el tema de mujer. Seguimos con inequidades en materia de género, como toda Latinoamérica, muy importantes, tanto a nivel de participación política, como en pobreza, como en acceso a derechos sexuales y reproductivos. Entonces esos han sido mis enfoques, pero por supuesto que estamos en muchísimos temas de carácter económico y de carácter social también. Okay. Buenas, Paola. Gracias. Rafael Santana, saludos. Saludos, Paola. Saludos. Ustedes tienen un sistema unicameral en Costa Rica. A mí me interesaría saber cuántos diputados componen la Asamblea Legislativa de Costa Rica y cómo están distribuidos geográficamente esos diputados. Somos un país muy pequeño en población, ¿verdad? Tenemos solo, bueno, pequeño en extensión territorial y pequeño en población. Nosotros tenemos apenas 5 millones de habitantes, incluyendo de ahí un buen porcentaje, como 1 millón de esos 5 millones son extranjeros ya residentes en nuestro país. Entonces realmente es una población bastante pequeña. Tenemos 7 provincias, 7 unidades departamentales que tienen derecho a diputados, y a partir de ahí la asignación va por según densidad demográfica. San José, que es la capital, tiene el mayor número de diputados, 17 en este caso, porque tiene muchísimos más habitantes, y la provincia que menos representa en el Parlamento tiene el Limón, que es el Caribe costarricense,
que tiene derecho solo a 5 curules. Hoy por hoy tenemos muy pocos diputadas y diputados, tenemos 57 apenas, que cuando yo se lo cuento a los otros países se quedan sorprendidos, ¿verdad? Somos solo 57 diputados, porque estos números no se actualizan hace rato y esto es importante. Hoy por hoy los estudios, y estamos trabajando en una reforma político-electoral en ese sentido, apuntan a que hay que incrementar el número de diputados por lo menos a 157, 156, por ahí andan los cálculos, y que también hay que cambiar un poco el nivel de representación, ¿verdad? Pues hoy por hoy el esquema de político electoral está menoscabando un poco que accedan partidos pequeños o que accedan también grupos de la sociedad civil con otras representaciones. Sin embargo, no hemos podido avanzar como se quiere en esta reforma de agrandar el número de diputados por un asunto de crisis fiscal. Estuvimos al punto de un default en el año anterior. Tuvimos que tramitar una reforma tributaria bastante dura porque Costa Rica evadió esa reforma tributaria por 30 años. Entonces casi nos explotó en la cara y no hemos podido hacer ese cambio, pero es un cambio que está pendiente. Ok. Sí, sí, Paola, claro, yo claro. estuve viendo la composición de la asamblea y vi que hay casi un equilibrio entre hombres y mujeres. ¿Cómo ustedes han logrado eso? Eso sí, eso se logró mediante una reforma al Código Electoral que costó muchísimo, que nadie quería pasar, y fue que obligamos a los partidos políticos a tener paridad en la papeleta. Todas las papeletas de Costa Rica, de todos los partidos políticos, quien encabeza, si encabeza una mujer, el segundo es un hombre y así va. Y lo que no hemos logrado, al momento tenemos paridad vertical, que es esta. Lo que no hemos logrado es paridad horizontal y estamos tratando de caminar hacia ahí, permitiendo que, por ejemplo, si de las 5 papeletas provinciales, 3 son mujeres, los otros 4 sean hombres o viceversa. Porque lo que se da mucho el caso es que se da la paridad vertical, pero se pone a encabezar solamente a hombres y a veces solamente tienen acceso estos hombres a las curules. Entonces, bueno, sí ha sido un trabajo de años, pero dichosamente dimos un paso ahí. El partido al que yo represento lo hacía ya de oficio, aun cuando no tuviéramos esa reforma electoral, y hoy por hoy es obligatorio tanto para las elecciones nacionales como para las elecciones de gobiernos locales. Pablo. Sí, sí, Paola, buenas noches. Buenas Paola, dos preguntitas. Ustedes, Costa Rica es reconocida en la región, en América Latina, por ser un 1A en materia medioambiental. O sea, hubo un momento que me parece que generaron el 100% de su electricidad de fuentes renovables. ¿Cuál fue el camino de Costa Rica para lograr esto que hizo Costa Rica, que implementó? Y la otra parte, los desechos sólidos. Nosotros tenemos una crisis actual en la ciudad de Santo Domingo por el tema del vertedero, un botadero de basura a cielo abierto que se ha estado quemando en los últimos días y ha provocado una marea, sobre todo el Distrito Nacional y la ciudad capital. ¿Y cuál es el manejo que le da Costa Rica al tema de los desechos sólidos, ya que tú hablas de la prohibición al plástico? ¿Qué mecanismo se utilizaría para evitar esto del plástico? Bueno, sí, Costa Rica dichosamente tuvo gobernantes con una visión muy a largo plazo y muy pionera en su momento, y pasó de ser un país que tenía casi todo el territorio deforestado a tener hoy por hoy un 52% del país es bosque y un 25% es parque nacional. Entonces sí fueron esfuerzos que se combinaron con la elección de un modelo económico. Costa Rica apostó al turismo verde y es por eso que hoy la pandemia nos está pegando muy duro a nivel económico, pues dependemos básicamente del turismo y hoy por hoy todos estos ingresos bajaron a cero de un momento a otro. Hemos procurado no apostar a un modelo extractivista. En Costa Rica no se ha desarrollado hasta el momento ni petróleo, ni minas, ni este tipo de industria por el estilo. Y en materia de electricidad se hizo una apuesta muy interesante. Costa Rica tiene un sistema nacionalizado en cuanto al tema eléctrico y todo es energía renovable.
estamos produciendo en este momento el 99,9% con energías renovables, en su mayor parte el recurso hídrico, un poco de geotermia y otras combinaciones como solar y eólica, pero aún falta más. Hoy, por ejemplo, en época de cambio climático, el recurso hídrico está siendo insuficiente, por ende necesitamos explorar energías más firmes como la geotermia de baja entalpía, por ejemplo. Y si bien hemos hecho como el camino muy correcto y logramos sacarle este valor económico a la protección ambiental, que creo que es clave, porque no hay conservación ambiental si hay pobreza. Esto es como el primer tema que hay que incorporar. La conservación ambiental no se puede hacer a la fuerza, dejando a la gente sin comer, y creo que Costa Rica lo ha logrado hacer, potenciando que los parques nacionales generen turismo y desarrollo en estas comunidades y que la gente lo entienda como un beneficio económico para sus hogares y sus bolsillos. No todo es bonito, digamos, si bien en el modelo eléctrico tenemos pura energía renovable, en cuanto a la matriz energética, estamos hechos un caos, somos un país sumamente dependiente del petróleo y de los combustibles fósiles, y hoy por hoy tenemos índices de emisiones bastante altos, pese a que tenemos bastante bosque y demás. Ahí es donde estamos apostando. Hoy por hoy la apuesta que estamos haciendo es cambiar todo este paradigma de dependencia del combustible fósil mediante dos líneas. Primero, producir combustibles alternativos y limpios, y segundo, hacer todo un cambio en el esquema de transporte. Ha sido complicado, los transportistas han financiado históricamente campañas políticas, y por eso ha sido tan difícil ponerlos en orden, pero dichosamente estamos tratando de avanzar. Nuestro proyecto justo ayer llegó al Congreso, un empréstito alto para desarrollar el tren eléctrico. Hoy por hoy Costa Rica no tiene tren, entonces es un caos, ¿verdad? Tenemos buses muy antiguos, una flotilla totalmente vieja y contaminante, muchísimos carros circulando y el transporte público de mala calidad. Estamos tratando de variar ese esquema de movilidad para empezar a mejorar el transporte mediante el tren eléctrico y sectorización de rutas, y a la vez comenzar a lograr que la gente use menos el carro, ¿verdad? Que en Europa la gente no usa el carro independientemente de la clase social porque tiene un buen metro y un buen sistema de transporte público. Eso no pasa aquí. Y en residuos tenemos un reto grande. Tenemos una ley aprobada ya hace 10 años que obliga a los gobiernos locales, que son los que recolectan la basura, a recolectarla separada, y obliga a la gente a separar los residuos valorizables, pero sin embargo no se hace como quisiéramos, no todo el mundo lo hace. Tenemos un gran consumo en el país que nos genera muchísimos residuos, y estamos tratando de buscar las claves para poder hacerlo mejor. Por ejemplo, ahora estamos implementando un sistema más fuerte de multas al estilo suizo. Acabamos de aprobar una ley para que la gente lo tenga que hacer sí o sí, y también generar mayor valor agregado a partir de los residuos para la gente que vive de ello. El plástico nos está matando. Ha sido mi lucha más grande en la Asamblea Legislativa, mediante la creación de impuestos a ciertos plásticos para financiar un fondo de materiales alternativos y demás. Sin embargo, y me imagino que en sus países pasará lo mismo, las industrias de plástico hacen un lobby muy fuerte y afirmativo, igual aquí. Ha sido imposible pasar el proyecto de ley. Realmente han hecho una campaña de miedo y demás. Entonces estamos tratando de darle la vuelta mediante incentivos económicos a toda la industria alternativa al plástico. Sin embargo, yo no puedo sentirme orgullosa de la realidad que hoy tenemos en materia de residuos. Pues igual que ustedes tenemos el problema de los vertederos a cielo abierto, igual que ustedes tenemos el problema de que la gente no recicla, tenemos materiales muy contaminantes y en ello estamos tratando de trabajar. Viene un plan nacional de compostaje y un plan nacional de reciclaje que va a tomar medidas más severas en ese sentido. Ok. Antes de entrar a la pandemia del COVID, rápidamente, quiero que me digas un poco de qué está haciendo Costa Rica con otra pandemia, qué es lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Cómo está la violencia intrafamiliar en Costa Rica y qué ustedes están haciendo? Y violencia de género también. Bueno, de género y violencia de mujer. Bueno, siempre hemos tenido números altos para mi gusto en materia de violencia de género, porque considero que con un asesinato ya tenemos un número alto, ¿verdad? Pero vieras que en los últimos 2 años se ha dado una ola que Costa Rica nunca había experimentado de femicidios.
Hemos llegado, por ejemplo, en los 3 meses que llevamos con el tema de la pandemia, han muerto más mujeres asesinadas que personas por el COVID. Y los números cada vez son mayores, los actos cada vez son más violentos. Estamos viendo ya esquemas de femicidio delante de los hijos, ya de maneras brutales, y también mucho crimen sexual. Incluso nos ha afectado a nivel turístico, pues 3 turistas en un periodo de tiempo muy corto fueron violentadas sexualmente y asesinadas en diversas playas del país, y esto generó una alarma de seguridad a nivel mundial. Hemos estado tratando de incidir desde la base. Si hay una lucha ideológica en este momento es que por acá en Costa Rica se ha colado esa tendencia que cree en los mitos de la ideología de género y en este tema de que hablar de feminismo o hablar de derechos de las mujeres es malo, y ha sido una lucha en este momento. Tenemos el Instituto Nacional de la Mujer, que es el que se encarga de campañas de atención a las mujeres en este sentido, pero hay fuerzas políticas muy conservadoras que quieren que se cierre ese Instituto Nacional de la Mujer. Entonces hemos estado en este pulso, pero bueno, mientras nuestro gobierno siga y siga ese instituto, hemos estado tratando de hacer campañas, especialmente en días como los partidos de fútbol, que generan muchísima violencia, ¿verdad? Las estadísticas nos dicen que cuando hay partidos de fútbol se incrementa casi al triple las llamadas al 911 de mujeres agredidas. Estamos metiendo de lleno desde la primaria un programa de educación sexual y afectividad. Va no solamente en el sentido de respetar todas las orientaciones sexuales y de una sexualidad sana, sino también afectividad, para agarrar el machismo de la escuela, ¿verdad? Que los países latinoamericanos lamentablemente lo tienen incorporado desde la primera infancia. Y sí hemos tenido que fortalecer penas, las penas por femicidio y por este tipo de crímenes, para también aplicar un poco de mano dura ahí. La situación no ha mejorado, esperamos que mejore, pero ciertamente es muy doloroso ver como cada día acá son muchas las mujeres asesinadas, muchas las niñas violadas también. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya vamos a entrar un poco al tema que está ahora mismo en la palestra, que es el COVID-19. Podemos ver que Costa Rica es uno de los países que menos casos tiene de afectados o de infectados y de muerte. Me gustaría saber un poco cómo es la mecánica de ustedes allá y cómo fue el proceso desde que inició pues esta pandemia. Gracias, Yocasta. Bueno, hay una clave, y esto ha sido resaltado por medios como la BBC, por el New York Times y demás, y yo se lo quiero pregonar a los 4 vientos, a todos los países del mundo, para que hagan la misma apuesta. Aquí ha quedado claro que la gente que dice que hay que disminuir el Estado Social de Derecho está equivocada. Costa Rica ha hecho apuestas fuertes en materia de inversión pública, en educación y en salud, y hoy vemos cómo eso ha tenido todos los réditos. Por años he escuchado a políticos hablar de que hay que vender la seguridad social, de que hay que privatizarla, que tenemos que cambiar el modelo, que nos genera muchas pérdidas. Y hoy día, con 6 muertos nada más por COVID, con una situación tan controlada, es donde yo doy gracias a la historia por haber mantenido este modelo de seguridad social. Costa Rica tiene lo que llamamos la Caja Costarricense de Seguro Social, que es medicina de acceso universal para toda la población, y lo tenemos en distintas modalidades, desde los sistemas de prevención locales en los barrios, que se llaman EVAIS, hasta las clínicas ya un poquito más grandes a nivel regional, hasta los hospitales y demás. Se ha invertido muchísimo, invertimos un 7% del PIB, del Producto Interno Bruto, en salud, y esto es fundamental. Entonces, lo primero que yo le digo a la gente de otros países cuando me dicen cómo están haciendo la respuesta es no. ¿Cómo hicieron los antepasados que crearon este sistema sólido de seguridad social? Es lo que deberían estar haciendo todos los países del mundo hoy. Y el mejor caso de comparación es Estados Unidos, ¿verdad? Que nunca ha querido apostar a fortalecer ese modelo para la ciudadanía y hoy está viendo lamentables consecuencias. Entonces, bueno, este sistema de salud nos ha permitido que, si bien trabajamos con escasos recursos, porque sabíamos que teníamos muy pocos respiradores, muy poca infraestructura y demás, si nos tocaban números alarmantes como otros países íbamos a colapsar. Entonces lo que hicimos fue tomar medidas muy drásticas. Desde el día 1, el primer contagiado, empezamos casi una cuarentena obligatoria donde se tomaron medidas de restricción de circulación, de teletrabajo,
se fomentó a la empresa privada y al sector público a hacer teletrabajo, a no salir de casa, una coordinación institucional muy importante. Se cerraron fronteras, por supuesto, las vamos a mantener cerradas por lo menos hasta el 15 de junio por ahora, y se construyó en 11 días un centro hospitalario de alto nivel para los pacientes muy graves que al día de hoy no hemos tenido que utilizar, y esto lo construyó el mismo sector público del que les hablo, ¿verdad? Este sector público que financiamos con los impuestos y que mucha gente ha querido privatizar. Entonces, bueno, ha sido una labor muy importante ahí. La empresa privada se ha portado muy bien, todos se han apuntado al tema del teletrabajo, y sí hemos tenido que correr desde la Asamblea Legislativa con varias leyes de ajuste para las realidades actuales. Por ejemplo, tuvimos que hacer reformas importantes al Código de Trabajo para permitir mecanismos flexibles que no hubieran sido los deseables en otro momento, pero que en este momento guían, como reducción de jornadas, como suspensión temporal del contrato, para permitir a los empresarios llegar a negociaciones más ágiles con sus empleados antes de despedirlos, ¿verdad? Porque sí estamos teniendo problemas importantes, un impacto, si bien no hemos tenido un impacto sanitario fuerte, en cuanto al tema económico sí estamos teniendo un impacto fuertísimo, y esto es lo que nos está haciendo resolver. Y bueno, si bien nosotros tenemos una atención permanente a población en pobreza y pobreza extrema, lo que estamos haciendo desde la Asamblea Legislativa es buscando recursos frescos para ampliar a toda la población que hoy queda desempleada, suspendida o con ingresos reducidos por el coronavirus, y hemos buscado los mecanismos más creativos, desde recortes a gastos superfluos en las instituciones, hasta, bueno, por ejemplo, uno que aprobamos hace 2 semanas y que nos genera un importante impacto económico es congelamos el precio de los combustibles, como está a la baja, lo congelamos al precio actual, entonces el consumidor lo tiene que seguir pagando, y este diferencial va directo al Fondo de Protección para Personas Afectadas por el COVID. Estamos pasando una ley también que permita a los arrendatarios con sus clientes a negociar contratos de arreglos de pago y demás, porque se está viendo mucho impacto en ese sentido, y en eso estamos, buscando superávits institucionales, buscando de dónde tomar dinero, con un Estado que estaba, como les contaba, en una recuperación apenas de la crisis fiscal. Hoy por hoy es como si no hubiéramos pasado esa reforma fiscal, ¿verdad? Ya, lamentablemente. Y bueno, sí, hemos tenido que correr, pero ha sido una coordinación importante del Ejecutivo y del Legislativo, y lo más importante quizás es que todas las fuerzas políticas se han quitado la bandera. En este momento todos han trabajado en un mismo objetivo y hemos dejado oportunidades. Sí. Rafael. Ahora, aquí en nuestro país, ahora mismo hay un proyecto que están encabezando unos diputados que pretenden utilizar lo que es el fondo de pensiones de los trabajadores, que se tome un porcentaje de ese fondo para que sean de la AFP para que sean distribuidos a los trabajadores con motivo de lo que es el asunto del coronavirus, como una medida para ayudar. ¿Qué opinión le merece eso a usted con relación a esa iniciativa de utilizar los fondos de pensiones de los trabajadores? Es una apuesta muy arriesgada. Costa Rica ha estado en discusión una propuesta de este tipo. Tenemos varios ahorros obligatorios para los trabajadores, que es un ahorro que se le entrega cada 5 años al empleado. En este caso sí pasamos una ley para que lo puedan retirar inmediatamente, para cubrir las necesidades de corto plazo. Pero tenemos otros fondos que están destinados para cuando sean viejos y cuando seamos viejas, y es muy peligroso utilizarlos. Ese es el caso de nosotros. Nosotros estamos oponiéndonos, por lo menos mi partido se está oponiendo a utilizar esos fondos por 2 motivos. Uno, esos fondos son de los fondos que sostienen hoy por hoy inversiones del Estado, ¿verdad? La mayoría está colocados en el momento que los pasamos a la calle, a la ciudadanía, pues el Ministerio de Hacienda tiene que ver de dónde saca liquidez para pagar todos esos títulos valor, y entraríamos en una crisis fiscal todavía peor. Entonces no tendría, o sea, sería vestir a un santo para desvestir otro santo. Y segundo, porque hay un más allá del COVID. Entonces tenemos que ser muy comedidos en las medidas que tenemos,
porque después de esto los problemas siguen y lo más grave sería que tengamos un montón de personas llegando a su vejez sin un sustento con el que vivir. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, los fondos de pensiones son casi sagrados, no hay que tocarlos a no ser que ya el país esté entrando en un default o una situación de riesgo mayor y quizás ni aún así. Creo que la solución va por renegociar deuda con los organismos internacionales. En eso Costa Rica ha estado tratando de liderar una iniciativa para eso, para buscar deuda. Hay que comprometer a la banca pública y a la banca privada. En nuestro caso los obligamos a renegociar créditos, a bajar y aplazar tasas de interés por un tiempo para no ahogar a nuestros productores y a nuestra gente. Hay que buscar gastos superfluos del Estado. Yo ayer propuse que nos bajáramos el salario de los diputados, los magistrados y todo el mundo antes que tocar pensiones, por ejemplo, porque sería como lo más idóneo. Pero creo que hay un montón de caminos importantes antes de llegar ahí. Tocar pensiones sí es un tema bastante delicado y si bien resuelve en el corto plazo, deja un problema peor a largo plazo. Ok. Pablo, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo muchas preguntas más, pero estamos cortos de tiempo. Estamos hasta a una tú porque terminemos, que de verdad ya estamos casi a las 8 y nos queda una persona más que vamos a tener que terminar a ver si podemos. En la parte económica de este tema de coronavirus, me gustaría saber cuáles son las proyecciones de Costa Rica. ¿Cuándo ustedes estiman que el país pueda comenzar a recobrar la normalidad, a comenzar a abrirse la economía? No sé si ustedes, si las restricciones todavía se mantienen o ya levantaron. No, todavía mantenemos las restricciones. Nos está costando tener proyecciones porque además la economía de Costa Rica es muy dependiente de lo externo. Estamos esperando que por lo menos para septiembre podamos estar retomando una nueva normalidad, porque ya no va a ser la normalidad de antes, ¿verdad? Pero los estragos económicos sí son muchos. Por ejemplo, el sector turismo, que para Costa Rica es de los países líderes a nivel mundial en materia de turismo y genera una cantidad exorbitante de divisas, hoy por hoy está calculando que le va a tomar 3 años recomponerse. Wow. Entonces, sí, va a haber que hacer una apuesta al turismo local, va a haber que hacer un montón de subsidios y ayudas estatales para poder recomponer este sector. Estamos metiéndole con todo al sector agropecuario también, porque no queremos que caiga, sería lo peor que nos puede pasar en este momento. Pero bueno, las proyecciones, justamente este viernes el presidente va a anunciar un paquete de medidas económicas para reactivar un poco la economía, pero como yo decía ayer en la Asamblea Legislativa, hoy por hoy ni siquiera Angela Merkel tiene claro el camino. Entonces, para países como los latinoamericanos va a ser todavía más difícil saber por dónde vamos a actuar, pero lo único que les puedo decir es que lamentablemente sí vienen tiempos duros para Costa Rica. Tengo una preguntita, Yocasta. Breve. Sí, yo estuve viendo que una de las iniciativas que impulsó desde la Asamblea Legislativa fue una ley para gravar a las cooperativas. Costa Rica es un país cooperativizado. Me interesa saber cuál fue la reacción del movimiento cooperativo con relación a esta ley y si ya es una realidad, una ley para gravar los excedentes de las cooperativas. Sí, esa ley se discutió durante la reforma fiscal. El reclamo de todo el mundo era ¿por qué me tocan a mí y no tocan al otro?, ¿verdad? Entonces tratamos de buscar las fórmulas más equilibradas para que todo el mundo tuviera que pagar algo, y en ese contexto surgió el tema de las cooperativas. La propuesta no prosperó porque quedó mal redactada, justamente con la preocupación que creo que vos mencionás. En un inicio era para gravar grandes excedentes de cooperativas muy grandes, que en el caso de Costa Rica serían solamente como 10, tal vez, como la Dos Pinos, que tiene una producción una producción de exportación grande y demás. Pero el proyecto no lograba colocar bien las diferencias de qué es una cooperativa grande y una pequeña, e iba a terminar impactando cooperativas pequeñas que tal vez tienen muchos excedentes pero repartidos entre muchísima gente. Entonces lo que íbamos a hacer era afectar de poblaciones rurales y poblaciones costeras especialmente, que tienen mucha influencia del cooperativismo, y la ley quedó detenida un tiempo. Hay que plantearla en el sentido de las grandes cooperativas, pero ahorita con el COVID pues sería el momento menos indicado, porque más bien los modelos asociativos como el cooperativismo y demás van a ser una tabla de salvación en estos momentos. Creo que nos ha enseñado eso el COVID, ¿verdad? Que solo no podemos, y entre más nos asociamos y más cooperemos, más
vamos a lograrlo. Ok, perfecto. Pues, bueno, realmente tendríamos que durar 2 horas contigo, interesante, Paola. se quedaron muchos otros temas importantes, por lo que decía al principio de la entrevista, dada la similitud de Costa Rica y República Dominicana, uno quisiera saber cómo ellos tratan muchos temas que a uno todavía son problemáticas para nosotros. No, cuando quieran, pero me vuelven a invitar. Muy interesante, de verdad, tal vez en otro, exactamente, tal vez en otro momento pues tendremos la oportunidad de seguir ahondando en otros temas que se quedaron. Ok, y muchas gracias, de verdad. Y gracias a Paola Vega por haber... Un gran abrazo hasta República Dominicana. Bueno, estamos todos en el mismo barco y esperamos todos salir con bien. Pura vida, Paola. Pura vida, hasta luego. Un abrazo. Nos vemos. Pues gracias, Chao. Paola. Gracias.